Sean todos bienvenidos a esta sesión Conversaciones de Futuro ODS COVID. Mi nombre es Benito Corona Vázquez, soy profesor de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de las Américas Puebla y tengo la oportunidad de moderar este panel. La sesión del día de hoy estará enfocada en el ODS número 13, Acción por el Clima. Hoy conversaremos acerca de los efectos que ha tenido la pandemia en el cumplimiento de las metas de este objetivo. Para ello, escucharemos la opinión de nuestros panelistas para que nos compartan su visión acerca de aquellos aspectos que más les preocupan con respecto a este ODS en Latinoamérica. También hablaremos sobre propuestas para impulsar la colaboración entre los distintos actores involucrados en el ODS 13 y sus metas específicas. El día de hoy contamos con la participación de 4 panelistas expertos quienes nos compartirán su experiencia, opiniones y perspectiva en torno al impacto de la pandemia de COVID en el cumplimiento de las metas de este objetivo de desarrollo sostenible. Antes de iniciar con la participación de nuestros panelistas, cedo el uso de la palabra a la doctora María José de la Fuente, quien es coordinadora de proyectos en el Laboratorio de Innovación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es también la coordinadora de este proyecto Conversaciones de Futuro ODS COVID. Adelante, María José, te escuchamos con atención. Gracias, Benito. Bueno, primero que todo, bienvenidos a todas y todos a nuestra tercera ya conversación de futuro de esta segunda semana ODS. Como bien decía Benito, este día vamos a estar hablando en torno al ODS 13 de Acción por el Clima y la Universidad Anfitriona de la Universidad de las Américas Puebla. Este proyecto es impulsado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, con colaboración con el Consorcio Universitario Hemisférico, a través del Laboratorio de Innovación Social COLA-UC, y en colaboración con 7 universidades que también son parte del consorcio: la Universidad de Miami, la Universidad Austral de Argentina, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes Colombia, Universidad de San Francisco de Quito, Universidad de las Américas Puebla y Universidad de Costa Rica. ¿Cómo se crea este proyecto? Bueno, nace desde el Laboratorio de Innovación y Transformación Socioambiental, COLA-UC, que busca la generación tanto de cambios sistémicos, impulsando la co-construcción de un ecosistema de innovación y emprendimiento social, pero a la vez también catalizando iniciativas de innovación para la regeneración. En este contexto, uno de los proyectos que ya llevamos liderando desde el 2016 es Innovación Social 2030, el cual busca incidir en las personas y organizaciones para acelerar su viaje en los ecosistemas de innovación social, pero siempre a través de la agenda o bajo el marco de la Agenda 2030 para así impulsar y llegar de manera colaborativa y entre todos a las metas que esta agenda nos propone. Bajo este alero es que nace el proyecto de Conversaciones de Futuro en colaboración con el Consorcio Hemisférico Universitario, el cual reúne 14 universidades de Estados Unidos, América Latina, Canadá y el Caribe, y lo que busca es fomentar la colaboración, investigación y educación entre estas instituciones, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras e impactantes para los desafíos sociales de esta región y el mundo, siguiendo estos 5 pilares que están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de este consorcio, como ya les dije, 7 universidades se reúnen para crear conversaciones de futuro. Este proyecto lo que busca es generar conversaciones entre académicos y líderes de iniciativas u organizaciones que hoy día estén trabajando en pro de cada uno de estos ODS, y así pasar por la Agenda 2030 durante todo este año 2021 a través de estas conversaciones. Ya tuvimos nuestras primeras conversaciones la semana del 15 de marzo, donde abordamos todos los ODS asociados al macro grupo personas. Esta semana nos toca todos los ODS asociados a planeta. Luego, en agosto, partimos con los ODS de prosperidad y terminamos ya en noviembre con paz y alianzas. Entonces no les quito más tiempo y los dejo con nuestros excelentes panelistas que tenemos para hoy en torno a nuestro ODS 13 de Acción por el Clima. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, por familiarizarnos con los alcances y objetivos del Laboratorio de Innovación Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cómo desde 2016 ha impulsado la iniciativa Innovación Social 2030, que en conjunto con el Consejo Universitario Hemisférico crearon este proyecto Conversaciones ODS COVID, que hoy nos reúne en este panel. Ahora, me gustaría invitar al doctor Martín Alejandro Serrano Meneses, quien es decano de investigación y posgrado de la Universidad de las Américas Puebla, para que nos comparta unas palabras de bienvenida a esta sesión como representante de la universidad sede.
Adelante, doctor Serrano, lo escuchamos con atención. Muchas gracias, Benito. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Es para mí un gusto saludar a quienes participan en este panel y darles la más cordial bienvenida a nombre de la Universidad de las Américas Puebla a esta sesión del proyecto Conversaciones de Futuro, ODS COVID. Gracias de manera anticipada, gracias de manera anticipada a todos ustedes por compartirnos su experiencia, visión y propuestas para avanzar en el logro de las metas de este ODS 13 enfocado a la acción por el clima, particularmente en Latinoamérica. Deseo también dar la bienvenida y agradecer a los organizadores y representantes de las instituciones participantes por la oportunidad que nos brindan para ser anfitriones de esta sesión en particular. También agradezco a todos quienes se conectan a través de las diferentes plataformas y siguen con interés los detalles de estas conversaciones. Sean todos bienvenidos. Antes de que ocurriera la pandemia por COVID, nuestro país ya experimentaba la incidencia de sequías intensas y ondas de calor sin precedente en gran parte de su territorio, en especial en el norte. También las precipitaciones extremas e inundaciones en el centro y sur del país eran fenómenos que se observaban de manera frecuente. Las afectaciones económicas y sociales de la ocurrencia de estos desastres naturales eran y siguen siendo muy palpables. A partir de la pandemia de COVID, tuvimos que reenfocar nuestros esfuerzos y adaptarnos a las condiciones que la salud nos exigía. Ahora que visualizamos la posibilidad de retomar nuestras actividades cotidianas bajo una nueva normalidad, resulta vital reflexionar sobre nuestras acciones y la oportunidad de hacerlo mejor por el bien de todos nosotros. Agradezco mucho su atención y espero que estas conversaciones que se darán dentro de este panel resulten de mucha utilidad y provecho para todos. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctor Serrano, por su mensaje. En la Universidad de las Américas Puebla estamos muy contentos y honrados de ser sede de esta sesión. Gracias a todas las instituciones que hacen posible este proyecto. Ahora tengo el honor de presentar a nuestro keynote para este panel. Se trata del doctor Polióptero Martínez Austria, quien además de ser experto en cambio climático y riesgos hidrometeorológicos, es colega nuestro y muy buen amigo. El doctor Polióptero Martínez es doctor en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido vicepresidente del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, con sede en París, director general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así como presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Morelos, en México. Actualmente es profesor titular catedrático de Ingeniería Civil y del doctorado en Ciencias del Agua. Es también director de la Cátedra UNESCO en Riesgos Hidrometeorológicos en la UTLAP, la cual se enfoca al estudio de estos fenómenos en la región, colaborando con otras universidades y cátedras UNESCO de la región. Pedimos al doctor Polióptero Martínez que nos ayude a responder la siguiente pregunta. A nivel Latinoamérica, ¿cómo se ha visto afectado el avance en el ODS 13, Acción por el Clima, en el marco de la pandemia? Le cedo la palabra al doctor Martínez. Adelante, doctor, lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Me uno al agradecimiento a los organizadores. Muchas gracias por permitirme acompañarles en esta sesión. Bueno, ya estarán viendo el inicio de la presentación. Ahí pueden ver una vez más todas las universidades que nos hemos unido para hacer posible este esfuerzo, bajo el liderazgo muy humano, muy amable de la Universidad Católica, la Pontificia Católica de Chile. Muchas gracias y muchas gracias a María José por su amabilidad y sus apoyos para avanzar en este proyecto. Bueno, pues vamos a ver cuál es la situación actual y las perspectivas que vemos del cambio climático en América Latina. Les adelanto que no son buenas. También no soy profeta de desastres, pero a mí menos, pero pues lo que está enfrente es básicamente un problema de ese tamaño, ¿no? Primero tenemos que acordarnos cuál es el objetivo 13. Se titula Acción por el Clima y eso es un término muy amplio. En realidad, su objetivo es adoptar medidas urgentes, y lo he puesto en letra más grande, para combatir el cambio climático y sus efectos. Cuando se hizo este objetivo, que hace varios años, ya las medidas eran urgentes. Y sin embargo, Latinoamérica está muy retrasada, pero muy retrasada, en la aplicación de esas medidas para, digamos, adaptarnos, mitigar, cuando menos establecer la vulnerabilidad al cambio climático. Por supuesto, hay una serie de metas que estamos
muy buena disposición de que ustedes las conozcan. La presentación va a estar para ustedes, pero pues en estos momentos no podemos detenernos a ese detalle, ¿no? Ciertamente son metas que se refieren a los organismos internacionales, a los países y a las grandes instituciones, incluida la industria de cada país. Bien, vamos a empezar con este texto que apareció muy recientemente, a finales de 2020, y es de la CEPAL, y lo publica como primera autora Alicia Bárcenas, que es la directora de la CEPAL. Bueno, ustedes ya saben que las instituciones internacionales son muy cuidadosas en el lenguaje porque pues son diplomáticos en una buena parte de su trabajo. Pues vean cómo se subtitula este trabajo. La emergencia del cambio climático en América Latina y el Caribe. ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción? Es decir, no lo digo yo, lo dice también la CEPAL. Lo que vamos enfrente es una catástrofe y parece que no estamos haciendo nada. De hecho, hay muchas iniciativas, pero son casi unipersonales, de pequeños grupos o de personas, de ONGs, pero no vemos a los gobiernos actuando en esta dirección. De hecho, algunos gobiernos, desgraciadamente, como el de México, actúan en la dirección contraria. Como dice aquí, hay una renuencia de actores a masificar energías fósiles y a salir del modelo fósil, que es lo esencial para ir mitigando el cambio climático. Aquí nuestro presidente de México está en esta fase de negacionismo, ¿no? Que eso representa un anclaje a los combustibles fósiles y el atrincheramiento nacionalista frente a la migración que desata la emergencia climática. En México ya lo estamos viviendo. Desde Centroamérica nos está llegando cada vez más gente tratando de llegar a México o a los Estados Unidos, simplemente porque donde están no pueden ya vivir. Así de grave está la situación y lo estamos viendo. Y bueno, pues sí nos atrincheramos, somos muy nacionalistas, y bueno, no los dejamos entrar. ¿Qué es lo que ocurre al final? Que los vulnerables nacionales e internacionales se adapten como puedan. Esa parece ser la regla, ¿no? Y no lo digo yo, insisto, lo dice la CEPAL. ¿Esto qué significa? Pues significa frente a la pandemia que nuestra vulnerabilidad está creciendo constantemente, porque los no vulnerables son los más pobres, y los más pobres en Latinoamérica han crecido en millones, y después en esta pandemia no sabemos cuánto tardaremos en recuperarnos, si somos resilientes o qué tanto en una situación como esta. Es la peor crisis económica desde los 30 del siglo pasado. Entonces, bueno, es una crisis de 100 años o más. Y bueno, vamos a ver de qué estamos hechos para reponernos de la pandemia. Bueno, estas pueden ser las pérdidas según la CEPAL, según la doctora Bárcenas. Estas son las pérdidas en el azul, digamos, clarito, al 2050, y en el azul, en el verde más intenso, al 2030. Bueno, pues como ustedes pueden ver, el único que gana es Chile en el 2000. Y ya sé que han de estar pensando, pues es que usted no está viviendo la sequía que estamos viviendo nosotros. Bueno, tendrán algunas otras ventajas. Pero fuera de Chile, todo el resto de los países perdemos. Y mucho. Miren, por ejemplo, Surinam, Belice y Guyana pierden más del 35% de su Producto Interno Bruto. Eso es asombroso, ¿no? Están hablando de que su PIB va a disminuir a la mitad prácticamente de lo que tienen actualmente. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay grandes conflictos sociales y una cantidad de problemas muy grandes desde el punto de vista social. Estos escenarios, la verdad les digo, no sabemos cómo van a ocurrir en términos sociales, porque cuando tengas un PIB, una caída en el PIB por cambio climático, digamos, del 11% como Nicaragua, del 9% como Honduras, pues antes de que eso ocurra van a estar llenando México y otros países con sus inmigrantes provenientes de otros países. Y entonces van a, digamos, a disminuir el PIB todavía más, a tener menos fuerza laboral capacitada. Ahora, nosotros vamos a medir el cambio climático por lo pronto en los fenómenos extremos. ¿Por qué? Porque ustedes ven el promedio, se están equivocando. Lo que está cambiando más rápidamente son los fenómenos extremos. Si ustedes ven el promedio de precipitación en México, dirían que tenemos en este año un déficit de 9%, que no es la gran cosa.
Pero si van cuenca por cuenca, entonces descubrirán que estamos en una situación muy delicada en algunas zonas del país. Vamos a analizar solamente ondas de calor y sequías, aunque sabemos que hay muchos otros fenómenos ligados, incluso fenómenos relativos a enfermedades. Miren, aquí tenemos las temperaturas máximas, mínimas y medias en una estación, digamos, en Baja California. Y pueden ustedes ver que la temperatura media sube más rápido que la temperatura máxima. ¿Cómo puede ser eso? Lo que pasa es que la media no dice mucho. Lo importante es ver la máxima y la mínima. Y lo que está pasando es que la temperatura mínima está subiendo más rápido que la temperatura máxima. Esto es grave porque genera problemas de salud mayores. Y los problemas de salud, ya los veremos, son importantes. Bueno, aquí tenemos el número de personas afectadas de 1998 a 2017. Y como pueden ver, son muchísimas personas afectadas. Por inundaciones, 2 billones. Por sequías, 1.5 billones de personas. Por clima extremo, digamos, tormentas, 726 millones. Y por ondas de calor, 97 millones. Entonces resulta que las más espectaculares que vemos en la televisión, como son el vulcanismo o algún terremoto, cuentan muy poco para la cantidad de fenómenos que están dañándonos a otra escala. Fíjense, las inundaciones y sequías suman el 78% de los afectados. Y si sumamos las tormentas severas, ya tenemos el 94%. Es decir, casi todos los desastres naturales están relacionados con el clima. Y por eso nos preocupa el cambio climático tanto. Porque es el que nos va a estar afectando mucho más en el futuro. Y porque además es ahí donde tenemos que invertir más dinero para poder defendernos del cambio climático. De acuerdo con la OMM, en este periodo 70 a 2012, se reportaron en el mundo 8.835 desastres. Bueno, pero produjeron 1.94 millones de muertes. O sea, estamos hablando de muchísimas personas que han muerto, y esa es una contabilidad que a veces se pierde mucho, porque, por ejemplo, en México ocurrió un deslave y quedaron sepultadas muchas personas, no sabemos cuántas. Quedaron a tantos metros abajo del nuevo terreno que ya finalmente nunca se pudo contabilizar. Pero las pérdidas económicas están estimadas en este periodo en 2.4 trillones de dólares, o sea, millones de dólares. Eso quiere decir unas cantidades muy, muy grandes de dinero que hacen que los países eventualmente no puedan recuperarse de una, por ejemplo, una gran sequía o de un ataque de un huracán. Vamos a ver rápidamente ondas de calor. Voy muy rápido, les pido que entiendan que pues, esto no nos da mucho tiempo y hay muchos fenómenos que ver. Lo que el cambio climático supuestamente hará será modificar, digamos, hacia la derecha la probabilidad de ocurrencia y entonces vamos a tener un clima mucho más extremo y vamos a tener cada vez menos climas fríos. Y bueno, donde está el rojo, estamos hablando de clima que no se había visto. Ahí estamos hablando de nuevos récords. ¿Qué eso va a ser el nuevo clima? En pocas palabras. No es un récord aislado, sino que nos va diciendo hacia dónde va a estar nuestro nuevo clima. Y esto produce muertes. Ese es el problema de las ondas de calor. Aquí tenemos una muestra de las tendencias de ondas de calor en Madrid. Entonces, como ustedes pueden ver, en un rango muy amplio, hasta 30 grados, el incremento de la temperatura disminuye la cantidad de muertes, pero a partir de 31 o 32 grados la cosa se pone bastante mal, porque ya no es tan lento el cambio, sino muy rápido y con pocos grados adelante, ya los índices de mortalidad se han prácticamente duplicado. Entonces tenemos un problema muy serio y lo mismo ocurre en todo el mundo. Nosotros hicimos un estudio para esta zona, que es la región, digamos, del Mojave, Distrito de Sonora. Lo hicimos con Eric Vandala del Industrial Research Institute de los Estados Unidos. Y estos fueron los resultados muy rápidos para que vean a cómo está cambiando el clima. Estas son las temperaturas máximas en septiembre. En todas las regiones están incrementando. En algunas de plano mucho, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Obregón, que está en México, de 39 grados que teníamos, digamos, de tendencia en 1960, ahora en 2010 estamos en 43, 44, y ya se han registrado temperaturas mayores en Hermosillo
Se han estado ya más de 50 grados. La situación está muy delicada, se está incrementando y se está incrementando muy rápido. Hemos podido probar que esta tasa de crecimiento corresponde al peor modelo de cambio climático, el 8.5. No hemos hecho estudios para la región de Latinoamérica, pero yo les recomiendo que vayan viendo ondas de calor porque es un fenómeno muy importante. Y no solo están cambiando en magnitud, sino en duración. Aquí tiene la duración, el número de días en que la temperatura excedía el percentil 90 durante el mes de agosto. Y bien, al principio de este registro, en 1960, teníamos 5 grados en algunas regiones, o sea, 5 días en otras regiones, 3, muy poquitos. Pero para el 2010 ya es la mitad del mes en la mayor parte de las regiones y eventualmente llegan al mes completo en alguno de los peores años. Este año va a ser así. Ya lo sabemos porque estamos estudiando climatología. Bueno, y esa es la tasa de mortalidad, por ejemplo, en agosto en Mexicali. Y esta está medida. Entonces ya sabemos que a partir de 47, 46, 47 grados, ahí son más resistentes los mexicalenses, pero llegan a tener temperaturas de 50. Entonces su tasa de muerte por 10,000 habitantes se va incrementando, pero muy, muy rápido, ¿no? Son datos de todos esos años, de 1960 a la fecha. Y bueno, pues estos son los registros actuales, lo que estamos viendo en México. Olas de calor de 52 grados en Chihuahua, 48, 50 en Sonora, más de 52 se han registrado ya en Hermosillo. Hubo un año que teníamos el récord mundial de temperaturas altas, lo tuvimos durante más o menos 15 días, después ya nos ganó otra vez Arabia Saudita. Pero esto ocurriendo en todo el continente. La amenaza es real. Prepárense, es lo que nos dice la OPS, ¿no? Y ahí tienen un mapa, cuántas muertes han ocurrido y dónde están los peores riesgos. Si los quieren ver para Latinoamérica, están en México, Centroamérica, toda esta región que ocupa Colombia, parte de Ecuador, etcétera, toda la costa, digamos, de Brasil, que es donde viven una parte de nuestros amigos brasileños, y toda la costa de Uruguay y de esta zona de Argentina. Y ahí las muertes van a estar muy intensas, ¿no? Bueno, la OPS nos insta a los países a prepararnos para enfrentar las ondas de calor en el hemisferio sur. Para empezar, tenemos que investigar más y tenemos que analizar qué ha ocurrido en el pasado con las ondas de calor. Se han despreciado mucho en nuestro continente, no se les toma el riesgo que tienen. Hay años en que, por ejemplo, en países como Francia, han muerto más de 15,000 personas en un fin de semana de una onda de calor, bueno, una semana, una onda de calor. Estos son los cambios de temperatura para Latinoamérica en el escenario 8.5. Para el fin, digamos, del siglo, con respecto a 1951, 1980, digamos, 30 años atrás. Bueno, como pueden ver, toda la región va a estar entre 4 y 5 grados arriba. El promedio mundial para estas fechas es de 5 grados. Entonces, esta es la anomalía de temperatura. El promedio mundial es de 4 grados, perdón. Y el promedio para Latinoamérica, como ustedes pueden ver, es más alto. En algunas regiones, ya al norte, por ahí, porque les he comentado que estamos haciendo análisis, puede llegar a 6 grados, pero también en otras regiones de América Latina. La mayor parte se va a quedar entre 4 y 5 grados más. En promedio, aumenten las ondas de calor. Bien, rápidamente vamos a ver cuáles son las perspectivas, ¿no? En el desierto de Atacama, por ejemplo, en el norte de Sudamérica, esperamos que se incrementen de 5 a 10 veces las ondas de calor y la duración aumentará de 3 a 5 a 15 a 30 días. Muy parecido a lo que estamos encontrando en el otro extremo, del desierto de Atacama, en el desierto de Sonora. Y en el escenario RCP 8.5 ya ni se los presentan, porque ese está peor, ¿no? En ese, pues se puede volver inhabitable en ciertas partes de América Latina y no quiero dar más detalles para no alarmar a nadie. Bueno, en cuanto a sequías, voy muy rápido. Esta es la situación de la sequía en México y en más del 90% del territorio nacional. Bueno, aproximadamente el 90% está en acción de sequía hoy en día. Y en algunas regiones la sequía es ya severa, extrema o de plano extraordinaria, como aquí.
Entonces, toda esta zona está en una sequía muy fuerte, que además lleva más o menos un año, entonces ya afectó los sistemas que tenemos de abastecimiento, todas nuestras presas están semivacías. Estamos en una situación muy grave, muy delicada, y bueno, las autoridades están haciendo, iba a decir lo que pueden, pero bueno, porque saben que tampoco es mucho. Entonces, el monitor de sequía en América del Norte nos da una idea del tamaño del fenómeno que estamos viendo. No es solamente México, vean que Estados Unidos y partes de Canadá están bajo sequías. Este es un fenómeno de una escala gigantesca que abarca fundamentalmente el océano Pacífico y el océano Atlántico, y tendremos que esperar a que las tendencias ahí cambien para que nosotros podamos tener un clima diferente. Ya voy a terminar. María José está un poco nerviosa. Ya voy a terminar, María José. Este es el porcentaje de afectación de la sequía que tenemos en México. Y como les decía, desafortunadamente se está pareciendo la peor que hemos observado recientemente, que tomó 2 años, 2011, 2012 y un pedacito 2013. Va a ser muy fuerte esta sequía. Y lo mismo está pasando en otros lugares de Latinoamérica. No voy a presentarlo porque aquí están seguramente los expertos, pero Chile tiene una mega sequía horrible, una cosa tremenda, que está obligándolos a hacer cambios importantes, no solo en la infraestructura, sino de plano en las leyes y en las instituciones. Están buscando tener una institución central que pueda gobernar, darle gobernanza al agua de Chile, y están buscando una nueva ley de aguas para que les ayude a controlar el sistema, ¿no? Esta es la normalidad de temperatura de México, digo, de precipitación México promedio, ¿eh? Y bueno, pusimos azulitos y amarillos nomás porque si no la paleta no nos da, pero en realidad todo está para menos, ¿no? En algunos lugares tendremos de menos 50% de precipitación. No hay mucho problema porque de por sí son áridas, pero la temperatura las va a hacer probablemente inhabitables porque las sequías van con temperaturas juntos. Y en la mayor parte, digamos que en promedio en el país vamos a tener 19% menos de precipitación, que es una tragedia. Y esto es lo que estamos observando en otras regiones de Norteamérica del país. Estos son los días que vamos a tener de sequía. Y en otras precipitaciones, esto es ya la medición de la sequía, con los índices de Palmer, con el índice digamos, humedad del suelo, a 30 centímetros y a 2 metros. Como la vean, nuestro futuro está muy, muy difícil, muy complicado si no hacemos algo pronto. Y no lo estamos haciendo, desafortunadamente. Tenemos en el escenario mayores sequías en todo el hemisferio, no solo en Norteamérica. Y ya no se pueden posponer las acciones que disminuyan el riesgo y aumenten la resiliencia. Menos aún ahora que ha disminuido nuestra resiliencia por los efectos de la pandemia. Los más afectados siempre van a ser los más pobres, y ahora tenemos más pobres que antes. Entonces somos menos resilientes, tenemos mayor riesgo, mayor vulnerabilidad. Es hora de que nos pongamos a actuar, como dijo la doctora Bárcenas. Ya estuvo bueno de platicarlo, tenemos que actuar. Les dejo las referencias en una transparencia para que cualquiera pueda consultarlo. Y les doy las gracias nuevamente. Los invito, si quieren, a conectarse con nosotros en la Cátedra UNESCO. Ahí está la página, o conmigo directamente está mi correo electrónico. Muchas gracias, creo que tomé el tiempo que me habían asignado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Polióptero, por su intervención. Invitamos a quienes nos acompañan en esta sesión, pues para hacer esto una verdadera conversación, a formular sus preguntas para nuestros panelistas. Recuerden que está disponible el chat para todos ustedes. Bien, ahora es turno de presentar a los 3 panelistas quienes nos compartirán sus experiencias e iniciativas. El doctor René Rolando Parra Narváez es doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es docente e investigador del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Sus líneas de investigación se relacionan con la contaminación del aire, inventarios de emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero, dispersión de contaminantes del aire y de ceniza volcánica. Erika Cunningham es la directora del programa de Chile y Perú para la ONG Internacional Environmental Defense Fund, EDF por sus siglas.
Erika lleva una década trabajando en más de 10 países en Latinoamérica para encontrar, desarrollar e implementar soluciones sostenibles para la conservación marina y el cambio climático. Antes de trabajar con EDF, Erika trabajó con EcoEnergy International para crear un programa de responsabilidad corporativa en el área de energía renovable. Erika es politóloga, tiene su maestría en Desarrollo Internacional y Política Pública Ambiental de la Universidad de Johns Hopkins en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Erika también tiene su certificación en negociación de conflictos ambientales de la Institución UDAL para Negociación Ambiental. Flavia Liberona es bióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El año 2007 asumió la dirección ejecutiva de Fundación Terram, una ONG chilena que trabaja en promover políticas públicas en materia ambiental. Por su parte, Flavia tiene una vasta experiencia de trabajo en temáticas tales como biodiversidad, forestal, salmonicultura, institucionalidad ambiental y cambio climático, entre otras. El año 2019 fue invitada a participar en el Comité Asesor Presidencial sobre Cambio Climático y en 2020 en el Comité Asesor por la Acción Climática que encabeza la ministra de Medio Ambiente de Chile. Muchas gracias a todos por participar en esta conversación. Además de saber qué está haciendo cada uno desde sus respectivas áreas, nos encantaría saber desde sus ámbitos de acción cuáles son esas dimensiones o aspectos que más les preocupan con respecto del ODS 13 en Latinoamérica. Ahora cedo la palabra a Erika Cunningham para iniciar con este bloque. Entonces recordemos solamente, la pregunta es, ¿cuáles son esas dimensiones o aspectos que más les preocupan con respecto del ODS 13 en Latinoamérica? Adelante, Erika, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Benito. Solo para estar poniendo atención al tiempo, tengo 4 minutos, ¿cierto, María José? Sí, ok. Voy a tratar de responder rápido. 5 minutos, está bien. 5 minutos. Bueno, muchas gracias a todos y todas por esta oportunidad. Como mencionó Benito, soy Erika Cunningham y trabajo en una ONG internacional, Environmental Defense Fund, o EDF, donde nuestra visión es encontrar soluciones innovadoras para la humanidad, el medio ambiente y la economía, poder crecer en armonía. Bueno, primero me gustaría comentar sobre los ODS en general, porque creo que más que todo, los ODS merecen ser vistos de una manera más integral, donde es nuestro deber, tanto como ONGs, gobierno y academia, encontrar soluciones que unan a los ODS bajo una mirada más holística y multisectorial. Lo veo bastante difícil alcanzar a los indicadores de cada ODS. Si uno se fija, cada uno tiene una serie de indicadores. Va a ser difícil alcanzarlos si vemos el desarrollo de cada ODS como estuviera en su propia burbuja. Si la pandemia de COVID-19 nos ha enseñado algo durante este último año y medio, es que estamos todos enredados en un mundo globalizado, donde una persona que despierta en México depende de China para fábricas en China para su teléfono celular, bosques en Canadá para su papel higiénico, ganadería en Brasil para la carne en sus tacos y laboratorios en los Estados Unidos para su vacuna contra COVID. Entonces, creo que no podemos olvidar que tenemos que ir juntos y con procesos muy colaborativos y multisectoriales para encontrar soluciones a gran escala. Entonces, eso es una de mis preocupaciones, que nos estamos separando los ODS y deberíamos estar uniéndolos bajo un enfoque más transversal. Y creo que eso es especialmente importante para este discurso sobre cambio climático. Pero bueno, encontrar soluciones no creo que es la parte más difícil. Los humanos somos muy buenos ingenieros y creo que es el proceso para llegar a la implementación de esas soluciones donde tenemos los mayores desafíos. Entonces, en este sentido, les voy a contar un poquito sobre una iniciativa que está liderando EDF en Sudamérica para unir a los ODS 13 y 14, Acción por el Clima y Vida Submarina. Bueno, acabamos de hablar mucho de escuchar de las afectaciones de cambio climático en la Tierra con estos eventos extremos, y yo les voy a contar un poco sobre la importancia del mar. Si uno ve la Tierra desde la Luna, somos un mundo azul,
71% de nuestro planeta está cubierta por agua y 97% de ese agua está en los océanos. Sin embargo, cuando llegamos a hablar de cambio climático y cómo mitigar y adaptarnos, los océanos siguen siendo la última frontera, cuando en realidad deben estar en primera fila. Sin los servicios ecosistémicos que ofrecen los océanos, estaríamos ya hechos chicharrones, más que en las proyecciones que acabamos de ver y buscando otro planeta para vivir. Viendo Sudamérica, la corriente de Humboldt en el mar Pacífico Occidental cubre las costas de Chile, Perú y parte de Ecuador y es una fuente de vida directa para más de 20 millones de personas. Además, es el lugar más productivo de los océanos en términos de macroalgas, que son una de las mejores, tal vez mejores nuevas oportunidades para el secuestro de carbono y también contiene las pesquerías más grandes e importantes del mundo entero. Fue bajo este contexto que empezamos en EDF un proceso que llamamos diplomacia científica entre los gobiernos de Chile, Perú y Ecuador para evaluar los impactos de cambio climático en la corriente de Humboldt. Desde esta evaluación nos enfocamos en la importancia de tener sistemas de observación, predicción y alerta temprana para los efectos de cambio climático en el mar, que producirán cambios de variabilidad ambiental, productividad primaria y secundaria, cambios de temperatura también a nivel costero como a nivel oceánico y fenómenos biofísicos como acidificación, mayor oleaje, cambios en las distribuciones de las poblaciones de peces y las relaciones tróficas en el mar y eventos extremos como las floraciones de algales nocivas. Bueno, con una base sólida en la ciencia pesquera y gracias a la capacidad de nuestros socios como el Instituto de Fomento Pesquero en Chile, el Instituto del Mar Perú y el Instituto de Pesca y Acuicultura del Ecuador, hemos diseñado un sistema de alerta, predicción y observación de los océanos a nivel de este gran ecosistema marino de la corriente de Humboldt. Y es un proceso que seguimos de diseño que fue muy inclusivo y muy participativo para poder abordar todas las brechas que tenemos para adaptar al riesgo de cambio climático y también lograr los objetivos que realmente todos los países tienen en común, que es para ser más resilientes a estos impactos. Y fue, creo que, clave unir a los científicos de los tres países porque, pues, de manera sencilla, el cambio climático no conoce fronteras y tenemos que enfrentar estas barreras de una manera más colaborativa entre los gobiernos. Ahora estamos creando indicadores sobre los impactos de cambio climático para informar a los tomadores de decisiones de una manera tanto de corto a largo plazo para que puedan implementar políticas públicas del manejo adaptativo de los recursos pesqueros y a la misma vez ayudar a que las comunidades costeras pesqueras estén más preparados para estos impactos. El sistema es interoperable y cuenta con una plataforma web que ahora está bajo construcción y eventualmente una aplicación móvil para poder visualizar hasta en tiempo real las observaciones sobre el mar. Nuestro rol ha sido de facilitación entre los gobiernos, los institutos y ministerios de cada país y también en un próximo etapa estaríamos trabajando para bajar todo este sistema y el conocimiento a nivel ciudadano. Y desde el inicio hemos tenido un enfoque ecosistémico para lograr los ODS 13.1, 13.3 y 14.2 mayormente. Esperamos que esto puede servir como un ejemplo de cómo se puede unir los ODS para dar una solución más transversal y holística. Y la pandemia nos ha enseñado muchas cosas y creo que es el momento para incorporar estas lecciones aprendidas que realmente valen oro para mejorar los diseños de los proyectos bajo los ODS. Además, esperamos que el proyecto sea un ejemplo de solución a nivel regional en Latinoamérica y que responde a las necesidades claves y geopolíticas de esta región muy importante para recursos marinos y el cambio climático. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika, por tu intervención. Ahora, para aprovechar la opinión de nuestros panelistas, voy a ceder la palabra a Flavia Liberona para que nos comparta su respuesta.
replanteamos la pregunta para recordar de lo que estamos conversando. ¿Cuáles son esas dimensiones o aspectos que más les preocupan con respecto del ODS 13 en Latinoamérica? Adelante, Flavia, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, como ya dijeron en la presentación, Fundación Terram es una ONG chilena. Nosotros venimos trabajando desde el año 2007, más o menos, en temas de cambio climático, y el año 2014 creamos, junto a otras ONG que tienen presencia nacional, lo que se llama la Mesa Ciudadana de Cambio Climático. Y desde allí hemos estado trabajando, yo diría, a dos niveles. Uno, que tiene que ver con la política pública interna de Chile, es decir, promover políticas nacionales asociadas a cambio climático, y a nivel internacional hacer seguimiento a las negociaciones climáticas, a las COP, a las conferencias de las partes de cambio climático, asociados también a la Red de Acción Climática, Climate Action Network de Latinoamérica, y por lo tanto nos agrupamos entre organizaciones de la sociedad civil de Latinoamérica para mirar las problemáticas que afectan a nuestros países. A nivel nacional, en Fundación Terram, hemos estado preocupados de hacer un seguimiento y participar activamente en la elaboración de la Contribución Nacional Determinada, en la Ley Marco de Cambio Climático que hoy día se está discutiendo en el Parlamento, y también en la Estrategia Climática de Largo Plazo que en este momento se está elaborando. Dicho eso, yo diría que los problemas que hoy día afronta la región, Latinoamérica y el Caribe, son múltiples, porque de alguna manera estamos viviendo una crisis política. No es solo Chile, es Perú, es Brasil, en diversos países, El Salvador, hay movimientos sociales que están reclamando por una región que durante años ha tenido sistemas políticos que han permitido una desigualdad tremenda entre sus habitantes, y por lo tanto estamos hoy día en procesos de cambios sociales importantes. Por otro lado está, bueno, la pandemia que afecta al planeta y afecta a Latinoamérica y el Caribe, que ha tenido yo diría, consecuencias económicas muy importantes, porque en nuestra región hay mucho empleo informal, y una de las cosas que ha golpeado fuertemente, más allá de la enfermedad, digamos, y del colapso de los sistemas de salud, es el tema económico en el empleo. Y por otro lado, está la crisis climática, ¿no? Latinoamérica, si bien si uno mira las emisiones globales, no es un gran emisor, contribuimos con el 5 o 6% de las emisiones globales. Lo que sí ocurre, digamos, es que somos una región altamente afectada por el cambio climático en nuestros distintos países, y en ese sentido los gobiernos deberían orientarse a lo que se llama generar acciones de adaptación, medidas de adaptación, y lo que tiene que ver, digamos, con poder afrontar estos eventos climáticos extremos, que sequías, olas de calor, que ya estamos viviendo, lluvias, aluviones, etcétera, de una manera un poco mejor. Y eso, desde nuestra perspectiva, no está ocurriendo, y por eso nosotros creemos que es sumamente relevante que las organizaciones de la sociedad civil se conecten con la academia, obviamente, y impulsen a los gobiernos a tomar acciones. Nosotros pensamos que lo que se viene en los próximos años va a ser extremadamente duro, porque finalmente lo que está aquí en juego es un modelo de desarrollo que hoy día es totalmente insostenible, y tal como lo ha dicho CEPAL en distintos documentos y en distintas publicaciones, lo que hay que hacer es repensar Latinoamérica y el Caribe con una mirada mucho más regionalista, por así decirlo, con políticas de colaboración regional entre nuestros países, para poder afrontar los efectos del cambio climático,
debido a que hoy día es imposible pensar en que nuestros países sigan siendo exportadores de materia prima hacia países del primer mundo, sino que más bien tenemos que volver a repensarnos en economías más locales, en escalas más locales, que permitan paliar de alguna manera los efectos de cambio climático, generar empleo y poder hacer que esta región se encamine a un sistema más igualitario. Es un desafío tremendamente difícil en lo político, no tanto en lo técnico, sino que en lo político, porque evidentemente los gobiernos de la región en general se basan mucho en sus exportaciones, se basan mucho en generar indicadores macroeconómicos y no están volcados hacia adentro. Y en ese sentido, y con esto termino, nosotros creemos que es muy importante impulsar políticas climáticas nacionales que tengan presupuestos nacionales que permitan ejecutarla y la acción a nivel local, más que seguir pensando en grandes soluciones, sino que volver un poco más hacia economías nacionales, locales y regionales. Gracias. Muchas gracias, Flavia, por tu intervención. Para cerrar este primer bloque de participación de nuestros panelistas, escucharemos ahora la participación del doctor René Parra. Repetimos la pregunta. ¿Cuáles son esas dimensiones o aspectos que más les preocupan con respecto del ODS en Latinoamérica? Adelante, René, te escuchamos con atención. Gracias por la invitación que me permite participar en este panel. Como se había indicado al inicio, en la Universidad San Francisco de Quito tenemos una línea de investigación relacionada con la calidad del aire, el estudio de la dispersión de contaminantes del aire y el pronóstico de la dispersión de ceniza volcánica. Y en este aspecto desearía resaltar que estas actividades posiblemente sean pioneras en el país, en el Ecuador, un país muy pequeño que sin embargo tiene una complejidad bastante grande, ¿no? Y como ya mencionaba el doctor Martínez en su intervención, en general en Latinoamérica hacemos poca investigación y en países como el Ecuador la investigación es mínima. Inclusive muchas de las acciones que se toman a nivel gubernamental no o se hacen al margen de del poco aporte que puede venir del lado de la investigación. Entonces, lo que yo he podido verificar es que muchos de los elementos que funcionan bien en países desarrollados, modelos meteorológicos, bases de datos climatológicas, no necesariamente funcionan bien en latitudes tropicales, en la zona de los Andes latinoamericanos, en la zona tropical. Y hemos visto como, por ejemplo, que algunas bases de datos dan resultados que no corresponden a la realidad, difieren de lo que estamos midiendo. Y allí viene una preocupación, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos nosotros diseñar en la actualidad actividades o proyectos que nos permitan adaptarnos a los efectos del cambio climático si no conocemos bien cómo funciona la naturaleza en nuestros países? Si tenemos países en donde tenemos poca investigación, han sido poco monitoreados, tenemos muy poca información y además, por sus propias características, tienen condiciones que no necesariamente se parecen a las que existen en aquellos países en donde se desarrollan herramientas sofisticadas como modelos que a veces simplemente las utilizamos porque pensamos que es lo mejor. Me parece que esta es una actividad que debemos ver de manera adecuada en el sentido de que los productos que funcionan bien en otros países deben ser evaluados adecuadamente en cada país a fin de verificar si la información que están dando pueden ser útiles para tomar medidas adecuadas para poder diseñar medidas para adaptarnos a los efectos del cambio climático y para también trabajar en información relacionados con sistemas de alerta temprana. Gracias. Muchas gracias, René, por tu intervención.
Ha sido muy interesante escuchar su opinión acerca de los aspectos que consideran relevantes en cuanto a los efectos de la pandemia en las metas de este ODS 13 en Latinoamérica. Escuchamos cómo Erika nos platicaba acerca de la necesidad de esta visión sistémica, de la transversalidad que debemos de no perder de vista, la necesidad de construir resiliencia. Hablábamos también, Flavia nos comentaba acerca de la necesidad de cuestionar este modelo de desarrollo y repensar la estructura en cómo ha funcionado hasta ahora Latinoamérica, Caribe, y finalmente cómo René pues, nos hace regresar a la realidad y entender que en muchos lugares de Latinoamérica pues todavía no comprendemos esa realidad, todavía nos cuesta trabajo el diagnosticar realmente cuál es esa situación. En fin, pero regresaremos ahora con nuestros panelistas. Vamos a dar paso ahora, antes de eso, recordarles a todos nuestros asistentes que está disponible el chat para que puedan formular sus preguntas y tendremos unos minutos hacia el final de la sesión para poderlas hacer llegar y conversarlas con nuestros panelistas. Bien, vamos a dar paso a este segundo bloque de preguntas en el que cada uno de nuestros panelistas tendrá ahora la oportunidad de responder a preguntas concretas enfocadas en la respuesta de los diferentes sectores a los desafíos del ODS 13. Iniciaremos este segundo bloque con Erika. Erika, sabemos que consideran a la construcción de resiliencia como un efecto clave, pero ¿cómo se construye resiliencia en los territorios que han trabajado y cómo se conecta con el ODS 13? Adelante, Erika, cuando estés lista te escuchamos con atención. Sí, muchas gracias. Muy buena pregunta. Pues como podrían ver leyendo el ODS 13, se trata no solo sobre la mitigación del cambio climático, pero también la adaptación. Y obviamente la resiliencia y construir resiliencia es clave para poder adaptarse a los impactos de cambio climático. En realidad, siempre me refiero a 7 elementos claves de resiliencia que han estudiado mucho en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en Suecia, que creo que son pues claves estos 7 principios, por decir, para trabajar tanto a nivel nacional como a nivel local para construir mayor resiliencia. Los voy a mencionar muy brevemente. El primero es honrar la diversidad en los sistemas económicos locales, nacionales y hasta que regionales en Latinoamérica, que básicamente se trata de pues no poner todos nuestros huevos en una sola canasta, ¿no? Es tener una diversidad económica que permite que nos podemos adaptar y no estar siempre conectados a un solo producto de exportación, por ejemplo, ¿no? Para nuestro bienestar. El segundo se trata de la conectividad, que es realmente buscar un enfoque ecosistémico para la gestión de los recursos naturales, especialmente porque con el cambio climático a largo plazo muchas especies van a estar cambiando en su distribución o en caso de algunos como productos pesqueros, por ejemplo, migrando a nuevas latitudes. Entonces, construir sistemas con mayor conectividad es muy importante. El tercero es gestionar variables con una relación de causa y efecto y hacer análisis del sistema. No podemos estar enfocados en un solo componente de nuestras economías, sino tenemos que ver esas relaciones de causa y efecto, especialmente viendo los impactos de cambio climático que ya hemos conversado. El cuarto es promover flexibilidad y adaptación en las políticas públicas. Bueno, Flavia mencionó esto y la importancia de lo que se está viendo ahora en Chile, por ejemplo, y creo que aquí lo importante es tener un enfoque a escala local, no depender de modelos de exportación, sino promover mayor flexibilidad y adaptación en cómo se puedan hacer políticas públicas para el desarrollo de las economías locales. El quinto es mayor construcción de capacidades, que es creo que necesario en todos los sectores entender mejor el impacto de cambio climático y lo que acaba de mencionar René sobre estudios que faltan en distintas geografías en Latinoamérica y el Caribe. El sexto son los procesos participativos e inclusivos, incluyendo a las sociedades
las organizaciones de sociedad civil, el gobierno, academia y todos los distintos actores en las cadenas de valor. Y séptimo, que la gobernanza sea policéntrica. Creo que la gobernanza enmarca todo esto, entonces tenemos que promover una acción colectiva más eficaz en Latinoamérica. Muchas gracias, Erika, nuevamente por tu participación. La siguiente pregunta es para René Parra. ¿Cree que la pandemia ha desviado los esfuerzos que se estaban realizando respecto a la acción por el clima? ¿Considera que por el momento dejó de ser prioridad? Adelante, René, te escuchamos. Bueno, sin duda la situación de la pandemia ha trastornado el modo de vida que tenemos actualmente en todo el mundo. Estamos sintiendo los efectos, ¿no? En el último año y medio hemos visto cómo nuestros sistemas han cambiado mucho. Ahora hay una prioridad clara que es la salud. Todavía, al menos en mi país, estamos empezando con una campaña de vacunación. Alrededor de 500,000 de personas apenas han recibido 2 dosis de vacunas y todavía queda un largo trabajo por hacer. Y al mismo tiempo, como se podrá verificar en otros lugares, hay personas que han perdido su trabajo, que no pueden desarrollar sus actividades de manera normal por la restricción justamente de la pandemia, y tenemos problemas económicos, sociales graves. Y claro, mientras no se solucione este tema, todas las otras acciones, incluidas las relacionadas con la gestión del clima, con la investigación, van a quedar postergadas. En un país o en países en donde hay pocos recursos económicos, evidentemente estos pocos recursos económicos estarán dirigidos a resolver el problema inmediato, que es el de la salud pública. En este sentido, yo quisiera también resaltar, por otro lado, la oportunidad que ha significado sobre todo los 2 meses generalizados de restricción que hubo el año pasado, ¿no? En base a esta situación pudimos ver justamente cuáles podrían ser los beneficios ambientales en términos de reducción de emisiones, de control de tráfico vehicular. En mi caso me tocó realizar una comparación con un modelo, y lo que nos daba el modelo era bastante coherente con lo que observábamos, ¿no? Sin embargo, podríamos mencionar que esa situación no era para nada sostenible, ya que fue una situación forzada, no iba a durar mucho tiempo, y yo aspiro a que a medida que el problema se vaya solucionando, podamos disponer de nuestros recursos, de nuestro contingente, para retomar en diferentes temas relacionados con la investigación, uno de ellos siendo los asociados con el cambio climático. Muchas gracias, René, por tu intervención nuevamente. Continuamos este segundo bloque de preguntas enfocadas a la respuesta de los diferentes sectores a los desafíos del ODS 13, ahora con la participación del doctor Polióptero Martínez. La pregunta es la siguiente. De lo que hoy abarca el ODS 13, ¿hay algo que nos esté faltando sumar a las metas de este objetivo? Adelante, doctor Polióptero, escuchamos. Hablando de los sectores y de quienes deberían intervenir en la solución del problema que estamos enfrentando, y estando totalmente de acuerdo en que tenemos que sumar al mar con la tierra, hay una correlación directa. Podemos citar varios casos que estamos viendo. Uno de ellos, por ejemplo, son estas emergencias por ingreso de algas a las zonas turísticas de México o de Dominicana o de Cuba, que están generando muchos problemas y que vienen de esa interacción entre el mar y la tierra, entre temperaturas mayores en el mar, pero con mayor contaminación, sobre todo orgánica, que crea un caldo de cultivo ahí para todo ese tipo de algas, ¿no? Bueno, lo que nos está fallando en la región, creo yo, son nuestros gobiernos. Porque los gobiernos están tomando, primero analicemos, digamos, a los países grandes económicamente, que serían México, Brasil y Argentina, ¿no? Y en los 3 casos vemos actitudes contrarias a cualquier política de cambio climático.
En México, López Obrador, de plano, creo que no lo ha mencionado nunca, no está en sus prioridades, y no solo eso, sino que está en un efecto contracíclico, ¿no? Mientras en algunos países están cerrando y se festeja el cierre de todas las plantas de generación de energía que utilizaban carbón, aquí se reabren las minas de carbón, se compran millones de toneladas y se produce con esos resultados. Y casi todo el dinero del gobierno está invertido en Pemex, que es obviamente productora de petróleo y de gasolinas, como o de gas, como uno de los medios para seguir produciendo energía. Y al contrario, se le ponen muchas trabas a las energías limpias. No creo que porque sean limpias o no, sino porque no son del gobierno. Pero en general no hay ninguna política de cambio climático. La verdad, y se corrige en algún periódico aquí de México, la política de cambio climático de México está totalmente perdida. Ni tienen una política clara, ni saben qué hacer. No están enterados de los grandes avances que se hicieron hasta hace unos pocos años. Entonces vamos para atrás. Tampoco es un secreto que Bolsonaro en Brasil no cree en el cambio climático y tampoco está tomando medidas al respecto. Y en Argentina no lo veo tampoco. No veo a Argentina haciendo mediciones o tomando medidas respecto al cambio climático. Entonces nos vamos quedando unos pocos actores solos y algunos pocos países que sí están trabajando en esa dirección. Otra vez, por ejemplo, Chile sí está trabajando en esa dirección. Pero los demás países, digamos, económicamente grandes, no vamos a cumplir las metas, ni siquiera las estamos persiguiendo. No vamos en esa dirección. Entonces, bueno, en cuanto a las metas de mitigación, olvidémoslo, ¿no? Ahora, en cuanto a adaptación, estoy muy de acuerdo con el doctor Parra en el sentido de que tenemos que hacer una serie de tecnologías apropiadas. La tecnología para el cambio climático es local y pues, en ese sentido tiene que ser apropiada, ¿no? Esas tecnologías maravillosas que funcionan en París, Madrid y sus alrededores, pues no van a funcionar en nuestras comunidades indígenas, no van a funcionar en nuestras comunidades más pobres. Ahí tenemos que trabajar con tecnologías, si ustedes quieren, menos nice, digamos, menos elegantes, como la captación de agua de lluvia, tanto para el uso consumo humano como para la producción agrícola. Una serie de medidas, digamos, más tradicionales, eficiencia mayor en los sistemas de riego, pero con nuestras propias tecnologías, cambiar de agricultura extensiva a agricultura, digamos, local y, digamos, permanente, la permacultura que dicen. En fin, hay muchas cosas que hacer, pero necesitamos nuestra propia visión. Yo creo que una parte importante es que dejemos de ver hacia afuera. Dejemos de estar viendo a Europa y Estados Unidos. Ellos están resolviendo los problemas como pueden y pueden mucho más que nosotros. Tienen grandes centros de investigación, tienen muchísimo dinero para hacer investigación, desarrollo de tecnología. En fin, es otro mundo diferente al nuestro. Estamos, en el mundo estamos quedándonos, digamos, como en capas, ¿no? Entonces somos una capa intermedia, luego están otros que son más pobres que nosotros, o que están en guerras o cosas así terribles. Entonces nosotros tenemos que tomar una solución latinoamericana. Nuestra región se parece mucho, todos hablamos, o prácticamente todos hablamos el mismo idioma, el portugués es fácil de entender y ellos nos entienden a nosotros, o sea que prácticamente hablamos todos el mismo idioma. Tenemos la misma raíz cultural. Entonces yo creo que tenemos una gran posibilidad de tomar la ventaja de unirnos y de proponer soluciones que sean para nosotros. Para eso sí necesitamos dinero, necesitamos recursos, ojalá podamos conseguirlos de nuestros gobiernos, lo veo difícil, pero si no, pues algunas ONGs internacionales que nos pueden ayudar. Y hay iniciativas importantes, muy locales pero importantes. En México, por ejemplo, hay algunas ONGs que protegen cuencas, en fin, ¿no? Lo que acabamos de escuchar, que están haciendo en Chile. Y así hay muchos otros casos que tenemos que ir avanzando, difundiendo, conociendo, promoviendo, ¿no? En el Ecuador, por ejemplo, recordarás, doctor Corona, que tú representaste a la cátedra y cuán grande era el interés en estas nuevas tecnologías. Y creo que tienes razón en que tenemos que cambiar el enfoque.
Ahora, eso nos da una visión ya muy amplia de la situación. No podemos esperar en los próximos años mucho de nuestros gobiernos, cuando menos no de todos los gobiernos más grandes. Los gobiernos más chicos, yo entiendo, están en una crisis muy fuerte. Honduras, Salvador, dos de Nicaragua, están en crisis sociales muy, muy fuertes, que les van a impedir durante algún tiempo. Colombia, que también, por ejemplo, muy bien en investigación, pues está frenándose por los problemas sociales que tienen. Entonces yo creo que tendremos que tener paciencia y buscar, digamos, la pepita de oro, o sea, la tecnología que pueda hacer un cambio local en nuestros países, ¿no? Y no desesperar y no digamos, perder el ánimo, porque tarde o temprano esto tiene que cambiar. Ahora, se está abriendo ya el Fondo Internacional para la Adaptación. Lo que tenemos que hacer es que ese fondo lo administren los latinoamericanos en Latinoamérica y no que venga la United Kingdom University o cualquiera que ustedes llamen y nos diga lo que tenemos que hacer y traiga todo el fondo, ¿no? Donde necesitamos movilizarnos también en cómo acceder a esos fondos, tenemos que aprender a llegar a ese fondo y traerlo a Latinoamérica con la visión de los latinoamericanos. No les, ahora estoy pareciéndoles muy nacionalista, no, soy muy latinoamericanista, ¿no? Muy defensor de nuestra cultura. Hemos sobrevivido a cosas terribles durante nuestra existencia. Aquí en nuestros países han aparecido, desaparecido civilizaciones completas y nunca nos hemos rendido. Así que ahora lo tenemos que hacer otra vez y tenemos que tener ese ánimo nosotros y tratar de influir en las políticas públicas como lo están haciendo en Chile, como lo estamos haciendo en México, para que la política pública esté acorde con las necesidades futuras de nuestros hijos y nuestros nietos, que si no se van a ver en graves problemas. Esa sería mi intervención. Muchas gracias, doctor Polioptro, por su participación. Para cerrar este segundo bloque de preguntas, pido ahora a Flavia que nos ayude a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es su percepción respecto a las iniciativas y políticas gubernamentales en Latinoamérica y el Caribe que han emergido en respuesta a temáticas de acción por el clima bajo el contexto de pandemia? Les pido, por favor, si pueden acotar su respuesta para que tengamos oportunidad también de escuchar a nuestro público asistente. Adelante, Flavia, por favor. Bueno, yo creo que los distintos expositores han abordado un poco esta pregunta de distintas formas, pero básicamente lo que vemos como respuesta de los gobiernos, primero tal vez en un escenario previo a la pandemia, el compromiso de los gobiernos de Latinoamérica respecto al cambio climático y a la acción climática era bastante bajo, ¿no? Si bien cuando uno va a las reuniones internacionales, pareciera que se asumen ciertos compromisos, ha costado mucho en las negociaciones, por ejemplo, instalar el tema de adaptación. También ha costado mucho instalar los temas que tienen que ver, temas relevantes para Latinoamérica, como es pérdidas y daños, ¿no? Y por lo tanto, la discusión en general, la negociación climática, que lleva ya 40 años, se ha centrado mucho en mitigación. Desde hace algunos años aparece, digamos, el concepto de soluciones basadas en naturaleza, que de alguna manera junta o reúne acciones tanto de adaptación como mitigación, y es algo que viene tomando fuerza y se acomoda a nuestros países. Sin embargo, yo quiero resaltar que para Latinoamérica y el Caribe el tema de adaptación es fundamental, pues somos una región que tiene, va a estar o ya está sometida a importantes consecuencias o efectos del cambio climático. Por lo tanto, en este escenario prepandemia yo diría que teníamos pocas acciones implementadas, y obviamente con la llegada de la pandemia el escenario cambió, ha cambiado completamente en términos de hoy día tenemos una cantidad
de población, digamos, afectada por la pandemia, pero además afectada económicamente, y en ese sentido es difícil poner acciones que tengan que ver con la urgencia del cambio climático y de dar respuesta y de prepararnos a los efectos del cambio climático. Sin embargo, nosotros creemos que hay oportunidades, y hay oportunidades en el sentido, yo diría, de esto que se ha llamado una reactivación verde, o tiene distintos nombres, pero en el fondo es tomar la problemática climática, tomar la problemática asociada al COVID y de alguna manera ir buscando soluciones conjuntas a nivel local que permitan una activación económica de cada uno de nuestros países, pero que también, digamos, permitan generar acciones que tengan que ver con adaptarnos a los efectos del cambio climático. Esto yo diría que es bastante complejo porque depende de cada país, no hay una coordinación regional para hacerlo por un lado, y por otro lado porque hay una tendencia de los gobiernos a seguir haciendo lo mismo. Lo voy a poner en un ejemplo chileno. Digamos, Chile es el primer productor de cobre a nivel mundial. La producción de cobre trae ingresos, es nuestro primer producto de exportación además. Somos el país con más reservas probadas a nivel mundial de cobre, el segundo productor es Perú. Sin embargo, la minería se desarrolla en la zona del extremo norte de Chile, donde hay escasez hídrica estructural más allá de la sequía que estamos viviendo, y donde la minería se hace en altura y destruye los pocos glaciares blancos y de roca que hay, que son las fuentes de agua que abastecen a las comunidades. Sin embargo, es muy difícil que un gobierno decida reducir la producción de cobre en pos de generar acciones para mantener ciclos hidrológicos. Entonces, esta contradicción, que en Chile es muy evidente, se va a estar dando en cada uno de estos países. Cómo de alguna manera generamos acciones que den empleo, que ayuden a generar acción climática, pero que a la vez, digamos, nos saquen de este modelo primario exportador que hemos tenido, que a su vez nos mantiene en un círculo, digamos, que no nos permite mirar hacia economías más locales, más regionales. Y en ese sentido yo creo que es muy importante la academia, las ONG, y probablemente también van a ser muy importantes los gobiernos locales en presionar a esta transformación que tenemos que hacer para poder salir, digamos, de la crisis que hoy día estamos. Muchas gracias, Flavia, por tu intervención. Vamos ahora, con esto cerramos nuestro segundo bloque de preguntas. Vamos a iniciar nuestro tercer bloque de preguntas, y recuerden que seguimos leyendo sus preguntas, las preguntas de quienes nos escuchan y nos acompañan en esta sesión a través del chat. Bien, para abrir este tercer bloque de participaciones voy a pedir ahora la intervención de Erika, a quien pedimos que nos ayude a responder la siguiente pregunta. A partir de su experiencia en diferentes proyectos comunitarios, ¿cuál es su diagnóstico respecto a la situación que se vive en Latinoamérica con respecto a la acción por el clima? Te escuchamos, Erika. Adelante, por favor. Sí, creo que, bueno, se han mencionado varios procesos que creo que está afectando mucho a que los países latinoamericanos puedan avanzar en acción por el clima. Uno es la crisis social que vivieron y que siguen viviendo muchos países, que es el diálogo, el discurso, por decir, que se ve día a día. Y lo otro es, pues, obviamente COVID, ¿no? Entonces, creo que lo que acaba de mencionar Flavia es clave. Tenemos que utilizar estos dos fenómenos, por decir, para reactivar la economía y ayudar a que los países en Latinoamérica puedan avanzar en los ODS. Pero reitero, creo que tenemos que avanzar de una manera transversal, porque no vamos a poder avanzar en reducción de emisiones si no tenemos también soluciones relacionadas para reducir pobreza. Entonces, es complejo, pero
creo que Latinoamérica, más que muchas otras regiones del mundo, tiene una alta riqueza natural en términos de recursos naturales, un alto capital, alto capital humano, y creo que las estructuras de gobernanza y la construcción de mayor capital social pueden ayudar a que esta reactivación económica sea una que nos permite introducir el diálogo cotidiano, por decir, la importancia de tener una acción por el clima, tanto a nivel local como a nivel nacional y regional en Latinoamérica. Pero creo que son procesos de diálogo, de gobernanza, donde tenemos que un poco como hacer una transición de pensamiento, cambiar el chip de los políticos y también a nivel de las comunidades que están muy preocupados por otras cosas ahora. Sin embargo, estamos ya viviendo cambio climático, no está tocando la puerta o ya, ya está abierto la puerta, está llegando el agua a nuestros pies. Entonces es algo urgente y creo que todos tenemos un rol en tratar de ayudar e impulsar esa transición. Muchas gracias, Erika, por compartirnos tu visión acerca de la situación que se vive en Latinoamérica con respecto a la acción por el clima. Continuamos este tercer bloque con la participación del doctor René Parra, a quien formulamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la investigación académica en estos temas para proponer políticas públicas a futuro? Ya nos conversaba algo de esto, doctor. Si gusta, por favor, tiene la palabra. Gracias. Bueno, como sabemos, la investigación es un principio de la Agenda 21. Entonces, si necesitamos plantear proyectos, tomar acciones para resolver un problema, primero tenemos que conocer cuál es el problema. Y en temas de cambio climático, evidentemente, la investigación es fundamental. Como ya había mencionado, este es un tópico que está con muchas actividades pendientes de realizar, al menos en países como el Ecuador. Todavía nos queda mucho por investigar. Necesitamos hacer evaluaciones adecuadas sobre los efectos del cambio climático. Ahí quisiera mencionar a manera general, ya lo indicaban en su momento, que Latinoamérica no es el principal emisor. Mencionaban que contribuíamos con un 5% de las emisiones, ¿no? Y en el caso de países como Ecuador, de las estimaciones que hemos hecho, seguramente nosotros contribuimos con un 0,1, un 0,2% de las emisiones globales. Sin embargo, se ha dado lo que mencionaba también Flavia, de que en las comunicaciones nacionales se ve que el país le ha dado más atención a las acciones para mitigar, acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y se ha trabajado menos, mucho menos, en temas asociados con la adaptación. En este sentido, yo creo que se debería hacer una evaluación adecuada para ver en qué medida debemos seguir preocupados en el tema de reducción de las emisiones solamente, y también cómo podemos tal vez distribuir o redistribuir los escasos recursos económicos que tenemos para realizar investigación. Tenemos que realizar investigación, tenemos que promover que más jóvenes se involucren en temas asociados al cambio climático, en temas sociales, en temas relacionados con soluciones que sean adecuadas para nuestra realidad. Quisiera mencionar también en el caso ecuatoriano, ha habido una política, como mencionaba, al menos en los últimos 15 años se han promovido la construcción de grandes hidroeléctricas, ¿no? Y esto ha ocasionado de que nuestras emisiones asociadas con la generación eléctrica hayan bajado. Sin embargo, las pocas investigaciones que se han hecho en el país indican de que los diseños de estas infraestructuras se habrían hecho con el método tradicional, es decir, a partir de unas bases de datos históricas, de registros de lluvias, etcétera, realizamos el diseño de la infraestructura, sin haber tomado en cuenta el potencial efecto del cambio climático. Es decir, todavía queda, además de hacer la investigación, buscar el nexo para que los resultados de esa investigación sean incorporados no solamente en el conocimiento general de la gente, de las personas que toman decisiones, sino también inclusive en la manera
de cómo se ejercen profesiones como por ejemplo la ingeniería civil, la gestión de los recursos del agua. Muchas gracias, René, por tu intervención. Vamos a pedir ahora al doctor Polioptro que nos ayude a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo observa la situación del cambio climático en Latinoamérica? ¿Cree que es de carácter urgente? ¿Cuál es el mayor desafío en esta materia? También ya nos había adelantado un poco de esto. Lo escuchamos, doctor. En efecto, ya hablé bastante de eso en la presentación. La situación es ya muy urgente porque, como dicen, el cambio climático no es algo para el futuro, es algo que ya está ocurriendo. Les mostré datos de cómo está afectando ya la temperatura y el número de muertes en México por ondas de calor, y lo mismo debe estar ocurriendo en el resto de los países. Digo, conforme el verano austral o el verano del norte, ¿no? Ya es una cosa, esto ya es totalmente urgente. O sea, ya creo que estamos estamos años atrás. Debimos haber empezado hace varios años. Miren, yo he sido testigo de cómo se ha movido este tema a lo largo de los años en México. Y el problema fue el siguiente, que los países desarrollados no han querido ayudarnos financiando adaptación, sino mitigación, que es su preocupación. Ellos quieren que dejemos de emitir nosotros igual que ellos, ¿no? Que reduzcamos 30% y cosas así. Pero eso en realidad en el global no pinta. Pero, por ejemplo, todos los estudios de emisiones de gases en México fueron pagados por Estados Unidos y generosamente. Entonces, eso sesgó la investigación hacia mitigación. Y si de por sí teníamos pocos recursos para investigación, pues la mayor parte se empezaron, los recursos humanos se empezaron a aplicar a mitigación. Y ahí le siguen estudiando cómo la mitigan, ¿no? Pero nuestra urgencia es la adaptación. Pero para adaptarse hay que conocer el problema, como decía el doctor Parra. O sea, para adaptarse tenemos que ver cuál es nuestra vulnerabilidad local. Hay cosas evidentes, ¿no? La Ciudad de México no es vulnerable a las marejadas, ¿no? Está 1800 metros arriba, creo, ¿no? Del nivel del mar. Así que esa ni la consideramos, pero sí puede estar afectada por sequías o inundaciones. Entonces vamos a ver para cada factor dónde están nuestras zonas de vulnerabilidad, cuáles son las que tienen mayor vulnerabilidad global y empezar a trabajar sobre ellas. En México ya tenemos mapas de vulnerabilidad. No son lo mejor que se me hubiera ocurrido, pero sí dan una idea muy clara de dónde están los problemas y qué tipo de problemas. Por ejemplo, les sorprendería saber que la zona más vulnerable para sequías en México es la Ciudad de México, precisamente. Y ya lo estamos viviendo. Ahorita están bajo una restricción de agua procedente del sistema Cutzamala porque lo estamos secando y no ha llovido. Bueno, así como eso, hay que estudiar cada región localmente, ¿no? Y hay que estudiarlas no solo como regiones hidrológicas, sino también como regiones climatológicas. Y luego yo iría, así en prioridad, primero las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque típicamente ya están usando los recursos naturales. Y segundo, es ahí donde vive más gente y por lo tanto las acciones deben tener mayor impacto. Y lo siguiente, tecnologías apropiadas para el medio rural, que fundamentalmente serían para captación de agua de lluvia y para agricultura o para la casa. Y gracias, ya me estoy excediendo. Muchas gracias, doctor Polioptro. Para cerrar este tercer bloque de participaciones de nuestros panelistas, ahora voy a pedir a Flavia que nos ayude a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de los gobiernos locales, alcaldías, en las iniciativas que abarcan la acción por el clima? ¿Es posible que nazcan políticas públicas a partir de prototipos surgidos en territorios más pequeños? También ya nos habías adelantado algo, pero te escuchamos, Flavia, con atención. Bueno, nosotros pensamos que los alcaldes o los municipios, la acción climática a nivel local debería ser fortalecida. Hay que fortalecer capacidades porque
finalmente ellos son la primera línea de acción, o sea, cuando hay eventos climáticos extremos o cuando se empiezan en un territorio a sentir, aunque sea en forma progresiva, los efectos del cambio climático, la población recurre a sus municipios, sobre todo esto en zonas rurales, digamos, en las ciudades puede ser un poco distinto. Por lo tanto, fortalecer la acción climática, por un lado a nivel local, pero también fortalecer las capacidades de las autoridades locales y de los municipios para dar respuesta, es nosotros lo que se debería hacer a nivel de política pública. O sea, nuestros gobiernos deberían designar, entregar un presupuesto importante para acción climática a nivel local, cosa que no ocurre, digamos, porque finalmente lo que está pasando es que los municipios tienen que hacer frente a diversas problemáticas sin los recursos y sin las capacidades adecuadas. En ese sentido, nosotros creemos que es muy relevante, digamos, no solo diseñar la acción, sino que, como ya decía, fortalecer las capacidades para poder implementarla y también que esto tenga los presupuestos adecuados. En Chile, y entiendo que están conectados con alcaldes de Latinoamérica, se formó una red de alcaldes por el clima, digamos, y ellos han estado activos en demandas y en acciones y también en las negociaciones internacionales. Y eso, desde nuestra perspectiva, es súper interesante porque finalmente son quienes mejor conocen el territorio y lo que está pasando. Por ejemplo, en los casos de sequía, sobre todo en zonas rurales en Chile, que llevamos 11 años de sequía, ¿a quién recurre la gente? ¿A quién le demanda el abastecimiento de agua? Es justamente a los municipios. Es ahí donde tiene que estar puesto el esfuerzo. Sin embargo, por lo menos en Chile, en mi país, esto no ocurre, digamos. O sea, Chile, si bien a nivel de la mirada internacional está muy bien posicionado, tenemos muy poca acción climática a nivel local y tenemos muy pocas capacidades instaladas a nivel local. Y eso es lo que nosotros creemos que se debe fortalecer para poder afrontar los efectos del cambio climático. Y obviamente sí se pueden hacer experiencias territoriales replicables, digamos, siempre cambiando un poco, porque no todos los territorios son iguales, no toda Latinoamérica es igual, pero sí uno podría empezar a hacer algunos proyectos, por así decirlo, piloto en algunos municipios para fortalecer acción, para implementar acciones que con las debidas cambios, digamos, respecto de cada territorio y sus particularidades puedan ser relativamente replicables. Eso. Muchas gracias, Flavia. Bien, con eso cerramos nuestro tercer bloque de preguntas. Tenemos espacio para formular algunas preguntas de la audiencia que amablemente nos han escrito y les voy a pedir, porque las vamos a dirigir a cada uno de nuestros panelistas, que nos hagan el favor de sintetizarlo. 30 segundos. Sé que es mucho pedir, pero sé que lo pueden hacer. Bien, vamos a empezar con René. René, ¿a través de qué mecanismos se puede sumar esfuerzos entre todos los países de Latinoamérica para aumentar las acciones por el clima? Adelante, corre tiempo. A mí me parece que eventos como este van en esa dirección. Podríamos hacer un inventario de capacidades existentes a fin de que nos autopresentemos y podamos mostrar nuestras capacidades y lo que necesitamos y en función de ello plantear futuros proyectos de cooperación para investigar. Muchas gracias, René. Gracias por también respetar el tiempo. Flavia, buena tarde. ¿Existen sistemas de seguimiento a los gobiernos que reciben ayuda internacional monetaria sobre la conservación y para el mantenimiento del medio ambiente, por ejemplo, el carbono neutral, para que estos dineros sean utilizados correctamente? Yo no conozco, la verdad es que no conozco. Yo creo que hay iniciativas individuales de ONGs que pueden estar siguiendo estos dineros, pero no hay un sitio, un lugar particular donde esto pueda ser seguido, digamos, por el público en general.
Muchas gracias, Flavia, también por la respuesta breve y concisa. Doctor Polioptro, la ONU dice que es fundamental que los países más avanzados en esta ODS colaboren con los países con menos avance. ¿Se está realizando esto en Latinoamérica? No, no se está realizando. Hay unas pocas iniciativas locales, pero no se ve ningún esfuerzo coordinado para apoyarnos a los países menos desarrollados, ni en montos ni en recursos humanos. No se ve. Más bien nos están pirateando gente. Los jóvenes están yendo a sus países donde tienen más oportunidades. Muchas gracias, doctor Polioptro. Bien, vamos a cerrar con las preguntas de la audiencia, ahora con Erika. Erika, ¿qué medidas se pueden adoptar para incentivar la acción por el clima en la región o en los países de Latinoamérica? Pues yo creo que el riesgo, si uno mide la destrucción que puede causar estos impactos de cambio climático a nivel terrestre o a nivel marino que hemos presentado el día de hoy, pues presentar eso a los gobiernos creo que puede ser un incentivo a actuar. Están los gobiernos ya en una situación presupuestaria bastante compleja con COVID, y lo peor de los escenarios es que desastres naturales empeorezcan a eso. Entonces creo que de manera práctica se puede presentar el riesgo y el riesgo de no actuar para incentivar la acción colectiva, especialmente a espaldas de esta pandemia, que se requiere tomar estas lecciones aprendidas y realmente impulsar más acción. Muchas gracias, Erika, también por la respuesta. Es así como estamos dando fin a nuestra conversación del día de hoy, que se estuvo enfocada en el ODS 13, Acción por el Clima. Por ahora, María José nos va a proyectar la postal para la conversación que tendrá lugar el día de mañana. Está relacionada con el ODS 14, Vida Submarina. Están todos cordialmente invitados. Agradezco mucho la participación de nuestros panelistas. Muchas gracias, Erika. Gracias, Flavia. Gracias, René. Gracias, Polioptro, por compartirnos su visión y experiencia acerca de los desafíos que representa para Latinoamérica el cumplimiento de las metas específicas de este ODS 13, Acción por el Clima. Para mí ha sido un placer y un privilegio compartir este foro con ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos, un gusto. Muchas gracias. Muchas Tengan gracias. buena tarde.